Hola a todos, bienvenidos a su clase de retoque digital de imágenes. En esta clase lo que vamos a ver van a ser los pinceles y la goma. Bueno, la herramienta de pinceles la vamos a poder encontrar en la parte izquierda de nuestro navegador, justo acá. Y bueno, dentro de la herramienta de pinceles vamos a ver la herramienta de pincel. Y bueno, la herramienta de pincel, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, vamos a crear una nueva capa y yo voy a elegir con mi botón derecho el pincel que yo quiero trabajar. Por default vamos a tener, por ejemplo, este tipo de pinceles y vamos a poder trabajar nuestros pinceles. Por ejemplo, si yo quisiera hacer mi pincel más pequeño, puedo bajar el tamaño acá y puedo visualizarlo. Y también la dureza, por ejemplo, aquí puedo ver que la dureza de mi pincel va a ser menor. En cambio, si subo la dureza, vamos a ver cómo se va a ver una línea más marcada. Bueno, también podemos tener dentro de nuestro pincel diferentes tipos de presets. Por ejemplo, al presionar esta parte, aquí nos va a mandar a los atributos del pincel. También los podemos sacar aquí en Brush, la ventana. Y bueno, aquí nos va a enseñar, por ejemplo, diversos atributos del pincel. Por ejemplo, si yo quiero que el pincel tenga un espaciado, supongamos al pintar, yo voy a pintar de esta manera. Veamos cómo, por ejemplo, empiezo a pintar con mi pincel. El pincel se toma su color de acá, de la parte de abajo. Como vemos, podemos elegir dentro de los diferentes colores que nosotros queramos. Aquí podemos tener los colores en rojo, en verde y en azul. Vamos a utilizar, por ejemplo, un azul puro. Y vamos a utilizar nuestro azul. Y aquí puedo ver cómo estoy pintando. Aquí puedo ver la dureza con la que estoy pintando. Entonces, por ejemplo, puedo pintar puntos más difuminados. Y aquí puedo cambiar el tamaño. Puedo cambiar también la dirección. Con este pincel no se va a notar mucho, pero por ejemplo, yo voy a tener aquí una cantidad de pinceles determinada. Por ejemplo, yo puedo tener diferentes pinceles. Ahorita, si ustedes no tienen los mismos pinceles que tengo yo, por ejemplo, podemos ir, yo voy ahorita a resetear mis pinceles y para que los tengamos igual. Y listo. Ustedes deben tener pinceles, por ejemplo, como estos. Esto va a estar en Brush Presets. También lo podemos sacar aquí de Brush Presets, ventana Brush Presets, o generalmente nos va a salir acá. Bueno, por ejemplo, al seleccionar un diferente Brush Preset, vamos a poder seleccionar, por ejemplo, aquí vamos a utilizar uno de pasto. El de pasto está por acá. Entonces vámonos a Brush y Brush nos va a enseñar cómo vamos a estar pintando con este pasto. Por ejemplo, yo puedo separarlo un poco más y aquí vamos a poder notar la dirección. O sea, por ejemplo, vamos a hacer el pincel un poco más grande para que se note. Ahí está mi pincel. Y se fijan, aquí yo estoy pintando. Tengo aquí mi pincel. Esta es la forma en la que estoy pintando. Y bueno, aquí puedo tener, ahorita vamos a ver estos. Ahorita no quiero utilizarlos. Pero por ejemplo, vamos a ver que la dirección va a ser esta. Si yo quisiera ponerlos al revés, cambio la dirección. Y bueno, eso puedo aplicarlo con diferentes colores. Puedo cambiarlos en Y, que recordemos que son los X, en los ejes o en X. Y aquí me va a decir el ángulo y qué tan redondo va a ser nuestro pincel. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos deformarlo. Lo podemos deformar aquí con la dirección o lo podemos deformar aquí con la qué tan redondo va a ser. Bueno, aquí vamos a ver en los pinceles, varios tipos de pinceles. Aquí ustedes pueden investigar los diferentes tipos de pinceles. Voy a crear una nueva capa. Por ejemplo, vamos a ver pinceles diferentes. Aquí tenemos pinceles, por ejemplo, que van a actuar a la dinámica, por ejemplo, de una tableta. Yo ahorita estoy utilizando una tableta Wacom, se llama una tableta Wacom Intuos. Y bueno, esta tableta lo que va a permitir es que voy a poder, por ejemplo, si se fijan, voy a poder darle dirección a mis pinceles. Por ejemplo, aquí yo voy a poder empezar a pintar y puedo darle la dirección que yo quiera. Si se fijan, también va a reaccionar a la presión. Aquí yo si presiono, fíjense cómo la presión va a activarlo. Por ejemplo, si yo tuviera un pincel normal y yo activara estos dos, si se fijan aquí cuando lo pongo, aquí me va a decir que la opacidad va a ser afectada por la presión. Entonces aquí se fijan, va a prenderlo en transfer, ahorita lo vamos a ver. Y aquí va a decir que el tamaño también va a ser afectado por la presión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ahorita estoy presionando muy poco, presiono más, más, y vuelvo a dejar de presionar. Y se fijan cómo va a ser un pincel mucho más interesante. Esto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, para hacer diferentes tipos de trazados. Y también tenemos, por ejemplo, una vez que ya pintamos, tenemos acá la goma.
por ejemplo, vamos a seleccionar la goma, que podemos llamar también con la letra E, y aquí va a estar nuestra goma, Eraser. Y la goma lo que va a hacer es que de la misma manera que pintó, también va a borrar. También podemos utilizar la goma como un tipo de pincel. Por ejemplo, yo aquí podría borrar con mi pincel de pasto. Por ejemplo, aquí podría borrar de esta manera. Podemos aplicar los pinceles para muchas cosas. Voy a utilizar la goma con un pincel normal. Y bueno, voy a cambiar su tamaño. Y de esta manera yo puedo borrar. Entonces las dinámicas de los pinceles van a ser muy interesantes. Por ejemplo, aquí cuando les decía con un pincel normal, por ejemplo, ¿cómo podemos cambiar las dinámicas? Aquí yo puedo decirle a qué quiero que de la, por ejemplo, de mi pluma, de mi tableta digitalizadora, a qué parte quiero que afecte. Si quiero que sea afectada por la rueda de giro, si quiero que sea por la dirección de la pluma, por la presión de la pluma, o simplemente porque tenga como un degradado. Bueno, por ejemplo, aquí lo que veíamos que se activaba con Transfer era, por ejemplo, la opacidad. Aquí yo le puedo decir que la opacidad se vaya a controlar por la presión de la pluma. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a verlo. Vamos a poner nuestro pincel con Brush, se llama con B. Y vamos a ver, por ejemplo, la presión de la pluma. Aquí, por ejemplo, yo podría decirle que también lo haga con la dirección de la pluma. Entonces, como yo maneje la dirección, va a manejar la presión. Y bueno, también por ejemplo podemos manejar otros atributos. En realidad los pinceles son muy ricos, muy nutridos. Y bueno, la manera de trabajar los pinceles va a ser de cada quien. Por ejemplo, nosotros podemos llamar diferentes tipos de pinceles. Ya sea acá, estos son los predeterminados que tenemos. Y también podemos descargar pinceles. Vamos a ver más adelante cómo vamos a poder descargar algunos pinceles. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, un pincel. Y vamos a ver ahorita cómo podríamos aplicar estos pinceles para hacer algo interesante, por ejemplo, con máscaras. Vamos a poner, yo voy a poner esta máscara en, voy a apagar todas mis máscaras. Voy a prender la máscara de bosque. Sabemos que este archivo lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción del video, o también lo van a poder encontrar en la aula virtual. Y bueno, aquí tengo mi imagen de bosque y aquí tengo una imagen de una persona. Es una persona chiquita. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que yo quiero pintar sobre sus pies, por ejemplo, en una máscara. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo puedo duplicar esta máscara, esta capa, seleccionándola, arrastrándola acá abajo, o simplemente dando botón derecho y darle aquí botón derecho y irme a Duplicate Layer. Y aquí la va a duplicar. Bueno, como ya la tengo duplicada, la voy a borrar y la voy a poner encima de esta persona. Como recordemos que las capas funcionan una encima de otra, aquí esta capa está desapareciendo. Lo que voy a hacer es que voy a crear una máscara. La máscara lo que va a hacer, recordemos que lo que esté en blanco nos va a dejar verlo y lo que esté en negro no nos va a dejar verlo. Entonces, yo lo que me interesa es invertir esta imagen. Entonces voy a ir a seleccionar, a imagen y ajustes, invertir. Y si se fijan en la máscara, me va ahora a enseñar todo. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí el pincel de pasto que tenemos todos. Aquí lo podemos encontrar hasta abajo. Aquí está. Ya me pasé un poquito. Aquí lo vamos a encontrar. Aquí está. Entonces aquí está el pincel de pasto. A mí me interesa que sea un poquito más grande. Voy a seleccionarlo acá. Quiero que sea un poco más pequeño. Algo así. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un color blanco. Recordemos que el color blanco es el que nos va a dejar ver las cosas. Entonces, una vez ya seleccionado, vamos a presionar Enter si queremos este. Y yo voy a poder empezar a dibujar con él sobre mi máscara. Supongamos que yo quisiera cambiar la dirección de mi pincel. Y si se fijan, puedo incluir este personaje con texturas interesantes. Por ejemplo, podríamos hacer que estuviera totalmente... Podemos hacer que fuera como una hierba muy grande, ¿no? Y vamos a hacer como... Vamos a jugar con la dirección. Este personaje chiquito está totalmente metido en la hierba. Y bueno, podemos crear este tipo de efectos. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo puedo yo crear o descargar un pincel. Por ejemplo, los pinceles los podemos descargar de internet. Va a haber páginas, por ejemplo, como esta que se llama Brush Easy. Y aquí en Brush Easy vamos a ver diferentes tipos de pinceles. Por ejemplo,
Todos estos van a ser como stenciles que vamos a poder utilizar. Y cada uno de estos es descargable. Por ejemplo, aquí yo puedo entrar a este. Y bueno, principalmente vamos a utilizar pinceles. Ese parece ser que es un patrón. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de acuarelas. Vamos a descargarlo. Y aquí nos va a descargar automáticamente. Va a empezar a descargar en nuestra compu. Y esto lo vamos a tener que instalar en una carpeta especializada. Para este tutorial yo tengo descargados ya algunos y los tengo instalados. Me gustaría enseñarles dónde se instalan estos pinceles. En el Finder, en Mac, los vamos a encontrar en la librería. Y en la librería nos vamos a ir adentro de Application Support o soporte de aplicaciones. Aquí nos vamos a ir a Adobe. Adobe nos vamos a ir a presets, aquí a presets, me saca arriba en Adobe Photoshop, la versión que ustedes tengan, presets, y en presets nos vamos a ir a brushes. Y aquí en brushes yo ya tengo instalado estos se los voy a hacer llegar en una carpeta aparte, o los pueden descargar en el vínculo del video. Y bueno, aquí por ejemplo, ya que los tengo en esta carpeta, en Windows va a ser en esta carpeta. Vamos a tener que seguir este patrón. Va a estar en su disco local, archivos de programa, Adobe Photoshop, presets y dentro de brushes. Aquí copiamos estas carpetas. Por ejemplo, yo acabo de instalar uno nuevo y lo que voy a hacer es que lo voy a jalar de aquí para acá, lo voy a expandir y únicamente lo voy a arrastrar acá. Bueno, aquí generalmente nos viene en preview y nos viene quién lo hizo. Aquí los voy a borrar y listo, ya está en mi carpeta. Una vez que está en mi carpeta, lo que voy a hacer, yo por ejemplo aquí tengo mi visualización. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a las opciones de brush aquí y voy a ponerle, vamos a crear un nuevo, vamos a cargar un brush. Entonces nos va a direccionar a esta carpeta donde los instalamos, y aquí podemos por ejemplo poner los diferentes pinceles que tengamos. Entonces por ejemplo aquí yo acabo de añadir uno nuevo, y se fijan hasta acá abajo, este es un pincel que parece como sangre. Aquí esto lo voy a poner en una nueva carpeta, en una nueva capa, y si se fijan, por ejemplo, voy a poder hacer manchas de sangre. Aquí sí, ¿por qué me lo está haciendo más pequeño que la silueta? Porque tengo ahorita estoy usando la pluma y estoy usando que la presión y la opacidad se controlen por la presión. Entonces aquí por ejemplo yo puedo hacer esto, lo tengo en un pincel azul, y cada uno de estos por ejemplo pudiera yo modificarlos en su tono. Por ejemplo aquí nuevamente voy en imagen, ajustes y tono y saturación, y por ejemplo yo podría jugar aquí con la saturación de estos elementos. Podría ponerle aquí en colorizar y ver cómo cambia. Por ejemplo, si yo quisiera que estuvieran más como en el rojo, y podría, por ejemplo, si quisiera hacer como diferentes manchas de sangre, aquí lo podría borrar con la herramienta de goma. Aquí puedo borrar. Ahorita para mí es mucho más fácil hacerlo porque estoy utilizando la tableta digitalizadora, pero ustedes, una tableta digitalizadora es como esta, es una Intuos Pro de Wacom. Y bueno, son unas tabletas que podemos ver aquí en Mercado Libre, cuesta como 5,000 pesos. Y la verdad nos ayudan bastante. Esta tableta, por ejemplo, cuenta con diferentes partes. Tiene aquí la parte de touch, tiene una pluma. Esta pluma la podemos utilizar para dibujar en esta área que corresponde al área de nuestro monitor. Y bueno, aquí tiene ciertos controles. Este control nos ayuda a manejar diversos atributos. Con este podemos mover, por ejemplo, el tamaño del pincel, o podemos aquí poner diferentes atributos. Por ejemplo, ahora voy a utilizar el botón central, y se fijan aquí me dice qué es lo que quieres manipular. Y yo quiero decirle que me manipule el tamaño del pincel. Para esto tengo que ponerlo en inglés, y se fijan aquí estoy manipulando el tamaño de mi pincel. Ahorita estoy en goma, pero si lo pongo en pincel, aquí vamos a poder manipular el tamaño y yo puedo dibujar de diferentes formas. También esto lo podemos poner para, por ejemplo, si quisiéramos dirección, si quisiéramos diferentes atributos. Y bueno, esta sería la Intuos. Si se van a dedicar a, por ejemplo, a retoque digital de imágenes,
o a la ilustración son muy útiles. Y bueno, vamos a ver por ejemplo otro pincel. Aquí voy a dar clic derecho, y clic derecho me voy aquí a las opciones, y si yo no quisiera ya ver todos los pinceles que he sacado, puedo poner aquí en Reset Brushes y me va a resetear todas las librerías. Por ejemplo, aquí podré yo llamar uno nuevo a través de Load Brushes, y puedo llamar por ejemplo a este pincel que acabamos de instalar, que es Watercolor Flowers, y me va a aparecer acá abajo. Entonces, por ejemplo, este tipo de flores, este tipo de efectos. Podemos crear cosas muy interesantes con los pinceles. Los pinceles nos van a servir para casi todas las herramientas y son muy útiles. Vamos a ver ahora la herramienta de lápiz. Bueno, antes de continuar con la herramienta de lápiz, me gustaría que hiciéramos nosotros un pincel personalizado. Por ejemplo, vamos a ir a Nuevo, Archivo. Y voy a crear un archivo de, supongámoslo, de 200 píxeles por 200 píxeles. Este archivo vamos a quitarle el fondo. Y por ejemplo, bueno, aquí voy a darle doble clic, ok, y lo voy a eliminar. Vamos a dejarlo así. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a, supongamos, a el pincel. Voy a poner un pincel normal. Supongamos, vamos a hacer una carita feliz. Entonces aquí voy a hacer una carita feliz, muy sencilla. Y sobre esto lo que voy a hacer es que me voy a ir a File, me voy a ir a Edit, y vamos a ponerle Define Brush Presets. Y este lo podemos guardar como carita feliz. Ok. Entonces, se fijan, ahora tengo un pincel que se llama carita feliz. Y si yo me voy acá, puedo pintar con mi carita feliz de distintas maneras. Por ejemplo, aquí me puedo ir a los presets, puedo darle más espaciado y puedo utilizarlo para pintar diferente. Y bueno, este se va a guardar acá en nuestra biblioteca de pinceles. Y bueno, de esta manera podemos crear nuestros pinceles más personalizados si quisiéramos nosotros, por ejemplo, crear una textura o algo diferente. Y bueno, con base en eso, ahora sí vamos a la herramienta de lápiz, que se encuentra acá abajo dentro de pincel. Aquí, pincel. Y bueno, por ejemplo, voy a crear una nueva capa. Vamos a apagar las capas que tengo prendidas y veamos cómo funciona la herramienta de lápiz. Si fijan, la herramienta de lápiz nos va a dar un stroke mucho más preciso. También se va a afectar sobre la presión que yo le ejerza. Y bueno, la herramienta de lápiz también se puede personalizar, pero nos sirve más como para hacer cosas más sencillas. Y bueno, con base en eso me gustaría terminar este tutorial. Practiquen estas herramientas y nos vemos en el siguiente tutorial.